¿Cuál es la situación que actualmente se ve en Colombia en términos de sequía, de racionamiento de agua y de incendios forestales? Bueno, es una situación compleja, es una situación que no solamente está atravesando el país, es una coyuntura marcada por algo que hemos visto ya en repetidas ocasiones, que se ha escuchado mucho, pero a lo que le hemos prestado muy poca atención, perdón, que es el tema del cambio climático. Actualmente tenemos entre 22 a 23 incendios activos. Sin embargo, durante el 2024 ya casi estamos llegando a los 1.000 incendios reportados en todo el territorio nacional. Por supuesto, con algunos focos en diferentes momentos del año. En estos momentos pues está concentrado en departamentos como Huila, como el Tolima. En otros momentos los tuvimos en departamentos como el Guaviare y el norte del Caquetá. Y en general, digamos, es un fenómeno que está absolutamente conectado, ¿no? Tanto los incendios como los problemas de abastecimiento de agua que por lo menos en la capital de la República sentimos a través de este esquema de racionamiento, pero es un problema que pues no se agota únicamente en el consumo de los hogares, ¿no? Sino que va seguramente atado a una crisis que vamos a ver en otros aspectos de la vida, no solamente con la provisión de agua, a pesar de que eso es muy difícil, pero por ejemplo con la producción de alimentos, por ejemplo con la producción de energía. Recuerden que el país depende al menos en un 68% de la energía hidroeléctrica, así que bueno, nos espera tiempos de variadas crisis ambientales y pues esta coyuntura merita una discusión como esta a profundidad. Bueno, una de esas crisis es la que está viviendo Bogotá con el racionamiento de agua, sin duda. Se esperaba que para este mes, para el mes de septiembre, terminara por completo todo este esquema de el racionamiento de agua. La alcaldía había anunciado que en junio que iba hasta septiembre, pero no fue así porque no ha llovido como se esperaba y los niveles del embalse de Chingaza, por ejemplo, no están en lo deseado y se prevé que en enero la situación puede ser crítica. De hecho, fue noticia reciente que el alcalde Galán dijo que incluso se estaba evaluando la posibilidad de extraer agua subterránea para abastecer a Bogotá y volvimos nuevamente a ese esquema inicial de racionamiento de cada 10 días divididos por zonas. Mi pregunta es, ¿crees que estas medidas realmente funcionan o cómo has visto la manera en la que Bogotá, la alcaldía, el gobierno local ha manejado lo que ha sido como esta crisis de abastecimiento de agua en la capital? Vale, pues yo creo que hay que entender integralmente el tema del agua, ¿no? Es decir, llevamos al menos unas 2 alcaldías, 3 alcaldías ya discutiendo lo que es el ordenamiento territorial alrededor del agua y nuestro Plan Nacional de Desarrollo en uno de sus pilares, tal vez el más importante, diría yo, tiene ese tema como prioridad, pero no hemos logrado concretar eso en el terreno, ¿no? No sabemos eso muy bien en qué se traduce. Y eso nos ha llevado, entre otras cosas, a que hoy tengamos un problema de abastecimiento muy complejo que se ha pretendido subsanar a través de diversas estrategias, pero tal vez la que más hemos escuchado es los racionamientos para el consumo por hogares. Es importante pues recordarle a la audiencia que Bogotá se surte básicamente de 3 sistemas de abastecimiento, un sistema norte, un sistema en Chingaza y un sistema sur. Este sistema Chingaza, que es el más importante, que en realidad pues del cual dependemos prácticamente en un 70%, tiene diferentes tipos de afectaciones, pero yo me atrevería a decir, para ligar con el tema anterior, que una de las principales es la conexión que tienen los ecosistemas de alta montaña del sistema Chingaza, la mayoría de ellos páramos, pero también bosques altoandinos y que abastecen las cuencas que necesitamos para la subsistencia, que están siendo afectados, por ejemplo, por el tema de la deforestación en la Amazonía, cosa Sí. que uno creería que no tiene mayor relación, pero distintas investigaciones han venido sugiriendo que incluso el 60% de las lluvias en el sistema Chingaza y en otros sistemas de alta montaña de la cordillera de los Andes, especialmente de la cordillera oriental, dependen de la deforestación, perdón, dependen de la evapotranspiración de los bosques, es decir, del vapor que exhalan los bosques de la Amazonía y por ende su degradación, su deforestación, pues es súper significativa para el tratamiento y para el abastecimiento del agua en Bogotá. ¿Qué pasa entonces? Pues la alcaldía se propuso un esquema de racionamiento para disminuir el consumo promedio en Bogotá, que es alrededor de unos 18 metros cúbicos por segundo. Hay que decir que no todas las personas consumimos lo mismo de agua en Bogotá, es decir, hay un consumo promedio, pero este consumo promedio que está alrededor de los 76 litros diarios por persona, tiene de todas maneras una escala que va, por ejemplo, se puede vivir fácilmente por los estratos o por el nivel de ingresos. Si una persona del estrato 1 consume 73 litros de agua al día, una persona de estrato 6 está consumiendo hasta 108 litros por día. Es decir, que hay una disparidad en el consumo. Claro. Esto en términos del programa de ahorro no se tuvo muy en cuenta, pero también hay una dificultad y es que hay más personas, por supuesto, que habitan en los estratos 1, 2 y 3. Claro. Así que estos esquemas de ahorro de agua pues tienen que tener en cuenta por un lado el consumo per cápita, es decir, el consumo por persona y por otro lado
el consumo total de la ciudad y por supuesto los consumos regionales. Hablando de los sistemas de abastecimiento, hay que recordar pues que la ciudad los tiene divididos, en su mayoría dependemos del sistema Chingaza, pero los otros sistemas también abastecen algunas localidades de la ciudad y en ese sentido pues digamos, a pesar de que ese ha sido el eje medular, es solamente una solución de corto plazo, ¿cierto? No podemos vivir Sí. de recortes de agua y de planes, digamos, de consumo, de disminución del consumo ad infinitum. Es cierto que hay que disminuir nuestro consumo, a pesar de eso somos la ciudad de América Latina que menos consume agua, la ciudad capital que menos consume agua, pero no podemos vivir solamente del tema de los ahorros del consumo per cápita. Se ha hablado, por ejemplo, de las captaciones que tienen algunas empresas, esto a pesar de que no es un porcentaje pues absolutamente representativo del consumo total de la ciudad, sí afecta a algunos sistemas de abastecimiento y pues como les decía, la conexión que existe entre los ecosistemas y entre los biomas, en este caso los biomas de los Andes y los biomas de la Amazonía, al romperse estamos hablando de que el estudio más reciente da cuenta de una pérdida de conectividad de hábitats entre los Andes y la Amazonía que está alrededor del 22%. Y mientras esto siga acrecentándose, menos agua vamos a tener. Y, perdón, y esto que planteó Galán, que es extraer agua subterránea para abastecer Bogotá, ¿es viable? O yo lo escucho y sin ser experta me parece bastante complejo. Claro, es un asunto muy complejo, ¿no? Los sistemas de agua subterránea, aguas freáticas, son sistemas que de todas maneras no es como que sean piscinas eternas que están en el fondo de la tierra y no se conecten con el agua superficial, son sistemas interconectados. Y a pesar de que podemos hacer uso de las aguas freáticas, este es un recurso limitado, es un recurso que adicionalmente cuenta hasta ahora, digamos, con una etapa preliminar de contratación de estudios y que nos va a llevar tiempo poder aprovecharla de una manera pues digámoslo así, sostenible, a pesar de que esa palabra no me gusta mucho, pero de una manera que nos garantice pues cierto nivel de correlación con el consumo que estamos teniendo con el agua superficial. Entonces me parece que es una salida que tiene que explorarse en todo caso, pero que no debe ser el plan B que tenemos a la hora de pensar en la planificación alrededor del agua y sobre todo de garantizar el consumo y pues este derecho fundamental en los hogares. Así es, Sebastián, y es que justamente hay un tema que pues obviamente le interesa a todos y tiene que ver con ese proceso de medidas que ha decidido implementar el gobierno distrital en torno a ese racionamiento y a diferentes estrategias que puedan subir los niveles de los embalses. A la hora de salir con estas medidas, ¿usted considera que estuvieron en un momento oportuno? ¿Fue acertada esa decisión? Y al día de hoy, ¿cómo ve esa implementación de esas estrategias? ¿Se podría decir que el gobierno distrital se ha quedado un poco corto con más medidas de prevención para pues, atacar esta dificultad con respecto a los niveles de agua que tiene Bogotá? Pues yo creo que las medidas llegaron tarde. Y no solamente depende de esta administración distrital, de otras anteriores también, pero en esencia se han tomado tarde y se han tomado sobre todo para poner una suerte de freno de mano en una problemática que nos puede llevar, pues sin duda, a una crisis muy compleja. ¿Por qué digo que se tomaron tarde? Porque nosotros sabemos que nos encontramos en digamos, en un marco de una crisis global llamada cambio climático hace mucho tiempo y no hemos tomado medidas decididas para enfrentarlo, ¿cierto? En algún momento se habló de la necesidad de expandir, por ejemplo, algunos sistemas de abastecimiento. Eso puede llegar a ser un problema teniendo en cuenta también que algunos ecosistemas de alta montaña se verían afectados y son nuestros ecosistemas que nos brindan la provisión. Pero en esencia me parece que las medidas se han tomado de una manera, digamos, muy, muy rápida para frenar una problemática que está muy encima, pero que, como les digo, no van a significar una transformación en largo plazo. Esto tiene varias escalas. Necesitamos, por un lado, garantizar que haya una disminución de consumo en los hogares. ¿Cuál fue el error allí? Yo creo que hay dos errores en esencia. Un primer error en términos de la planificación del programa, porque como les digo, no es un programa que haya tenido en cuenta las diferencias en el consumo, ¿cierto? Las diferencias per cápita y cómo estas tienen relación, por ejemplo, con el nivel del gasto y el ingreso de las familias. Eso no se tuvo en cuenta. Es sencillamente digamos, un ahorro o más bien unos cortes de agua que están distribuidos por la ciudad, pero que no tienen ningún nivel de diferenciación. También ha habido problemas en el abastecimiento, por ejemplo, algunos lugares que lo necesitan de manera permanente, ¿cierto? Colegios, bueno, en fin, esto se ha venido surtiendo, pero en una primera etapa fue así. Un segundo nivel de este problema es cómo hacemos para disminuir el consumo, por ejemplo, en la industria. En ese sentido, creo que ha habido muy pocas iniciativas y alternativas, ¿cierto? La industria, si bien no es el principal nivel o el mayor volumen de consumo en la ciudad,
pues sí es un sector muy significativo. Y tenemos sobre todo que planificar con la industria cómo generar una adaptabilidad y una reducción en el consumo en el largo plazo. Eso no está pasando. Y tercero, cómo garantizamos que en el largo plazo, ya ahí sí, hablando no solamente en hogares e industrias, sino en los demás sectores del consumo, cómo hacemos para garantizar una provisión que pues no sea inmediatista. Claro. Y creo que ese es el principal reto y esta alcaldía sin duda no lo está pensando. No, sí, total. Y una medida así como por encima que uno podría aplicar. Bueno, eso es súper complicado de pensar, pero lo primero que nosotros tendríamos que analizar es cómo estamos ordenando la ciudad alrededor del agua, y eso no es una cosa que se solucione de la noche a la mañana. Yo, sin embargo, creo que hay medidas que uno debería evaluar. Por ejemplo, si sabemos que hay una dependencia de los ecosistemas de alta montaña y los ecosistemas de la Amazonía, y sabemos aparte que la cuota que nosotros pagamos en el recibo del agua debe incluir también la protección de algunos de estos acuíferos, ¿por qué no pensamos, por ejemplo, que incluso en un acuerdo desde el Consejo de Bogotá, por ejemplo, con entes del orden nacional, en fin, incluso con otros municipios, podamos generar esquemas de protección para los ecosistemas que conectan el bioma de la Amazonía con el bioma de los Andes? ¿A qué me refiero con esto? Si pagamos 35.000 pesos en el recibo y de eso 4.000 pesos se van para la protección de los ecosistemas de abastecimiento, ¿por qué no 500 de esos pesos de cada recibo que pague un ciudadano en Bogotá, lo destinamos a esquemas de protección de biomas que sabemos que son indispensables para la protección de nuestros acuíferos, como lo es la Amazonía? Eso es una medida, digamos, un poco difícil en términos de la política pública, pero que deberíamos empezar a pensar. También creo que necesitamos, por ejemplo, ver la forma en la que garantizamos que sistemas de abastecimiento, cuencas y microcuencas que hoy están siendo profundamente afectadas por el cambio climático, ampliamos sus ecosistemas de protección, ¿cierto? Ujú. Lo necesitamos indudablemente, necesitamos Sí. proteger el páramo, y allí hay comunidades que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en estos esquemas de pago por servicios ambientales que fortalezcan estrategias comunitarias de protección del agua, incluso en la ciudad? Es decir, creo que nos hace falta una estructura administrativa, política y financiera para enfrentar esta crisis climática, más allá del ahorro, que sin duda es algo que tenemos que hacer como ciudadanía, pero que no va a ser suficiente. Sebastián, justamente de eso que usted mencionaba al respecto de revisar también esa protección de los otros ecosistemas que abastecen a los colombianos pues de este líquido vital, escuchábamos que concejales incluso de Bogotá como Juan Daniel Oviedo hablaba de que esta era una situación que también debía implementarse, unas políticas que debían implementarse a nivel nacional. Es decir, que el tema del racionamiento debería aplicarse también en algunos departamentos estratégicos. Bien, usted menciona el tema de la Amazonía, hace un momento Huila, Tolima, que en su momento pues sufrieron unos efectos muy particulares alrededor de este cambio climático. Y yo quiero preguntarle, Sebastián, si esas medidas que en su momento mencionaba el concejal Oviedo, como la de un racionamiento a nivel nacional y también la posibilidad de llevar como esas estrategias de trabajo en casa, entre otras, pueden ser favorables en este proceso de lograr un nivel pues más alto en los embalses, no solamente a nivel Bogotá, sino también nacional. Claro, yo creo que, como les decía, esto es un problema de muchas escalas. Esto no se puede enfrentar únicamente a nivel de racionamiento. Sí, yo creo que es el principal mensaje. Si nosotros vamos a enfrentar una crisis climática únicamente en términos de racionamiento del consumo, que va a ser fundamental y muy importante, pues no vamos a dar abasto en últimas con la protección de los ecosistemas que necesitamos justamente para garantizar estos bienes y servicios, entre otros bienes comunes naturales como el agua. Entonces yo creo que es una problemática que hay que enfrentar a muchas escalas. Una es la reducción del consumo, y me parece que hay que entender que si bien Colombia pues no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, sí tiene una enorme vulnerabilidad climática. ¿Eso qué significa? Que nosotros, si somos el país 139 que emite a nivel mundial, de los 180 y tantos que tienen la medición, es decir, pues uno diría, no somos grandes aportantes de gases de efecto invernadero, sí somos uno de los principales países en el trópico que son vulnerables a los cambios del clima. ¿Qué quiere decir esta vulnerabilidad? Al menos el 57% de nuestros departamentos están en un alto nivel de amenaza por cuenta del cambio climático. Es decir, son susceptibles a incendios, son susceptibles a incluso inundaciones, porque eso hace parte del cambio climático, son susceptibles en general a los cambios que pueden venir de este fenómeno global como el cambio climático.
Si no pensamos, como lo ha propuesto el Plan Nacional de Desarrollo, enfrentar esto desde una perspectiva de ordenamiento nacional alrededor del agua, que implica muchas cosas, implica por un lado garantizar la protección de los ecosistemas y su conectividad, segundo, garantizar que las comunidades que habitan en estos territorios y que habitan también en las ciudades, que son los polos de consumo, pues tengan no solamente unos esquemas de consumo acotados a cada una digamos, de las condiciones socioambientales de su territorio, sino que también puedan garantizarse esquemas financieros de protección de los ecosistemas, que también pensemos cómo a nivel territorial podemos ordenar pueblos, ciudades, campos, sistemas productivos alrededor de lo que los territorios tienen vocación. Lo que va a seguir pasando, y lo que ha pasado al menos en los últimos 50 años de la historia nacional, es que estamos destinando territorios que son para la productividad agrícola, los estamos destinando en algunos casos, por ejemplo, para la industria. Es el caso de la sabana de Bogotá y Boyacá, ¿cierto? Bueno, de la mal llamada sabana cundiboyacense. Otros territorios que son destinados para la protección los estamos, por ejemplo, moviendo hacia la ganadería o hacia la agricultura, cuando sabemos que eso no debe ser así. Entonces Colombia tiene un gran desbalance en términos de su ordenamiento. Si esto no lo pensamos ya como una acción que tenemos que tomar por los cuernos de una vez, nos va a tardar seguramente muchísimo tiempo en adaptarnos a unas condiciones que nos van a sobrepasar y que no vamos a poder enfrentar únicamente a partir de racionamientos. Esta es una crisis, como les digo, sistémica, y los racionamientos son una parte muy mínima de lo que podemos hacer por ahora. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.